Buenas tardes de nuevo, queridos alumnos. Estamos aquí emplazados de nuevo para estudiar, para abordar el segundo de los temas de la programación, que lleva por rótulo la novela en la generación del 98, Baroja, Unamuno y Azorín. Epígrafe absolutamente grandioso donde los haya, y lo digo sin pizca de ironía. Pues muy bien, entrando ya en materia, lo primero que tenemos que saber es qué entendemos por concepto de generación del 98. Se trataría así de un grupo de escritores afectados por la profunda crisis a nivel espiritual que va a padecer España una vez pierde las últimas colonias. Estamos hablando de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Es lo que se conoce con la nomenclatura de desastre del 98. Así que tenéis que hacer hincapié en la crisis de fin de siglo, en la pérdida de las colonias. Tenéis que pensar que estos autores van a hacer gala de una tendencia antirretórica y se manifiestan, por lo tanto, en contra de la grandilocuencia anterior, es decir, esa forma de escribir de una manera excesivamente recargada. Por otro lado, muestran profundas preocupaciones sociales y se interesan por la literatura española. Al mismo tiempo, desde luego en su prosa, en su obra en general, hablo de prosa porque lo cierto es que tenemos que estudiar su novela, se hace hincapié en las preocupaciones de carácter existencial. Especialmente tenéis que pensar que esto lo tenemos que relacionar con el tema de España, hasta el punto de que se mitifica Castilla, el origen, por así decirlo, del ser español. Pues muy bien, yo en la página 29 había hecho alusión a una serie de términos que desde luego nos pueden ayudar. En caso de que nos propongan un fragmento, imaginaos que tenemos que localizar una serie de características propias de la generación del 98. Pues muy bien, hablamos de las preocupaciones existenciales, del tema de España, de la mitificación de Castilla, proponemos ejemplos de ese texto, las preocupaciones sociales y el interés por la literatura española, pero desde luego tenéis que pensar que dentro de las obras narrativas de estos autores de la generación del 98 debemos destacar la introspección, ¿no? Asistimos a las peripecias de seres abúlicos, es decir, absolutamente desorientados en la perdida España del momento. Están imbuidos, por lo tanto, de una gran crisis vital. Y las inquietudes, desde luego, van a coincidir en muchos casos con las propias del autor. Pensad, por ejemplo, en El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Es el ejemplo paradigmático. Al mismo tiempo, estos relatos van a presentar en general protagonistas masculinos. Por otro lado, no podemos dejar en el olvido lo que podemos considerar como simbolismo. El simbolismo de los personajes sirve para incidir en la decadencia de España. Lo importante es que sepáis relacionar los distintos conceptos, y uno de ellos, desde luego, es el simbolismo. Por otro lado, fijaos que esta predilección por el tema de España sirve para mitificar la categoría de Castilla. Esto sería, por lo tanto, una pequeña introducción que quedaría más redondeada si pensamos en las grandes novelas que se publican en el año 1902. Para empezar, aparece Camino de perfección de Baroja, La voluntad de Azorín y Amor y pedagogía de Unamuno, entre otras. Desde luego, aunque no entra en programa, yo citaría Sonata de otoño de Ramón María del Valle Inclán. Tenemos entonces aquí estas características básicas que nos sirven como entrada, como pórtico, como sección introductoria. Ahora nos centraríamos en el autor en cuestión. Bien, Baroja. En caso de que nos caiga Baroja, porque sabéis que en el temario, tal y como se establece de momento, pues tendremos que estudiar un autor, el que nos mande. En Baroja destacábamos la espontaneidad narrativa con el estilo desmañado, una prosa rápida, el tono agrio que aparece, que de alguna forma pues es producto de la situación que está viviendo España, las frases cortas con los párrafos breves y al mismo tiempo la autenticidad de los diálogos. Sabe perfectamente expresar lo que sienten sus personajes. Al mismo tiempo, las novelas se agrupan de forma habitual, de forma usual, en trilogías. Dentro de las obras de Baroja señalizábamos aventuras, inventos y mistificaciones de Silvestre Paradiddós, Camino de perfección, El árbol de la ciencia, Las inquietudes de Santiandía, pero desde luego podemos hablar de muchísimas más. En este sentido, no dejaría en el tintero uno de los rasgos característicos de Baroja. Al tiempo que refleja una visión crítica de la realidad, tenéis que pensar que esa falta de sentido de la existencia aparece marcada por la presencia de personajes polarizados, ¿no? Distinguimos entre hombres de acción, ¿no? Hombres de acción, pero por otro lado aparecen hombres abúlicos, que no tienen voluntad, como por ejemplo el Fernando Osorio, que se escribe con dos S, que encontramos en Camino de perfección, o incluso Andrés Hurtado, ¿no? En El árbol de la ciencia. Son seres condenados al fracaso, ¿no? Los hombres abúlicos. Entonces, claro, tenéis que pensar que la obra fundamental a nivel filosófico, incluso para el propio Baroja, va a ser El árbol de la ciencia, ¿no?
Él mismo lo decía, El árbol de la ciencia es, entre las novelas de carácter filosófico, la mejor que yo he hecho, ¿no? La mejor que yo he escrito, nos llega a decir de forma textual. Entonces, desde luego, no podemos dejarlo fuera. Al mismo tiempo, en las hojas, tenéis un recopilatorio de las trilogías de Pío Baroja. Aparece en la página 32, ¿no? Tenéis ahí pues, la trilogía de la Tierra Vasca, compuesta por La Casa de Aitz-Gorri, El Mayorazgo de Labraz, o Zaracaín el Aventurero. Pero, por otro lado, pues figurará la trilogía de la Raza, cuyo representante más conocido va a ser El árbol de la ciencia. Muy bien, tenéis que pensar que, desde luego, el segundo de los autores que tenemos aquí delante, y vamos a cambiar un poquito de muñeco, pues va a ser Miguel de Unamuno, ¿no? Con sus novelas. Entonces, en este sentido, vamos a centrarnos de manera clara en el cauce de la expresión para su sistema filosófico, para sus inquietudes existenciales, ¿no? Aparecen las obsesiones unamunianas. Las tenéis perfectamente recogidas. Las obsesiones unamunianas, en la página 35 tenéis la eternidad y la fe, el problema de la eternidad y la fe, la lucha entre la verdad trágica y la felicidad ilusoria. ¿Qué es mejor? ¿Creer en algo que de alguna forma no hay manera de demostrarlo o más bien asumir la verdad trágica? Claro, este es uno de los problemas que desde luego vamos a localizar en Samanuel Bueno Mártir, una de sus novelas y que tenéis recogida en la página 35. El problema de la salvación, la inmortalidad, son obras que no podemos dejar de lado. Dentro de esas novelas, fijaos bien que tenéis Amor y Pedagogía, ¿no? Aparece una de las grandes novelas del año 1902. Tenemos entonces la posibilidad de perdurar a través del hijo. Aparece entonces en el pensamiento de Miguel de Unamuno. Pero pensad que el sistema novelístico de Miguel de Unamuno aparece recogido perfectamente en Niebla. Por otro lado, la maternidad, la tía que se sacrifica por sus sobrinos, figura en la tía Tula. Y por supuesto, el sacrificio que ejerce el párroco de San Manuel Bueno Mártir por sus feligreses. Es un párroco descreído que no cree absolutamente en nada, pero sin embargo se sacrifica por sus feligreses porque sabe que les hace bien. Muy bien, tenemos entonces estas novelas que son las básicas, Amor y Pedagogía, tenéis igualmente Niebla, La tía Tula, San Manuel Bueno Mártir, pero desde luego insistiría en el tema de Niebla, ¿no? La concepción de Nibola. Fijaos bien que aquí dialoga de forma directa el propio autor con su personaje, con Augusto. Sería interesante que explicaseis de forma conveniente las obsesiones unamunianas. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, yo en la página 30 os recogía la diferenciación entre novelas ovíparas y novelas vivíparas. ¿Bien? Y llegamos a Azorín, para quien el tema central va a ser la reflexión sobre el tiempo. ¿Sí? Localizamos entonces el tiempo como una percepción de la vida. El paso inexorable del tiempo tiene su fuente en los autores clásicos y desde luego es un autor que provoca una profunda melancolía. Prueba de ello es que el impresionismo descriptivo, ¿no? Cualquier paraje, cualquier pueblo, cualquier objeto es sinónimo de melancolía, con ese detallismo, con esa lentitud característicos del propio autor. La reivindicación de los pequeños detalles, ¿no? Para poder captar el instante. Al mismo tiempo, damos cuenta de que Azorín va a emplear la literatura como fuente de inspiración, ¿no? Un gran número de sus obras pues analizan de forma pormenorizada los clásicos de la literatura española. En este sentido, ese escepticismo se va a reflejar en seres absolutamente abúlicos, como aparece, por ejemplo, en La Voluntad. Tenéis obras como Antonio Azorín o Confesiones de un pequeño filósofo. En este sentido, daos cuenta de que también os había incluido alguna obra mayores, donde tenemos una visión imaginada, por ejemplo, del mito del burlador de Sevilla en Don Juan, o bueno, podemos situar desde luego una obra como Doña Inés. ¿Sí? Hasta aquí entonces sería lo fundamental. Sería lo fundamental por lo que respecta a la generación del 98. Y desde luego lo que se va a intentar es que seáis mínimamente originales. Insistid en las palabras claves de cada uno de los autores. ¿De acuerdo? Yo no puedo hablar de Miguel de Unamuno, desde luego, si no tengo en cuenta sus obsesiones. Y de Azorín no puedo dejar de lado los seres abúlicos y una obra fundamental como puede ser La Voluntad. Muy bien, tenemos entonces hasta aquí. Muchas gracias.